Ese día se sintió como un estruendo interno, un colapso de todas las estructuras que sostenían su mundo antiguo. Fue como si Plutón, su regente, hubiese decidido descender a sus profundidades para desmantelar cada cadena, cada mandato, cada sombra de sumisión que había tolerado por demasiado tiempo. El día que Escorpio dijo no más no fue un día cualquiera, fue el amanecer de un nuevo reino, la resurrección de un alma que se rehúsa a vivir de rodillas, la declaración silenciosa pero imponente de un ser que comprendió, al fin, que su valor no se negocia. Ese día la energía de Marte también ardió en sus venas. Sintió que su sangre despertaba memorias ancestrales de guerreros, sacerdotisas, chamanes y conquistadores que alguna vez caminaron sobre la tierra con el mismo signo en su cielo natal. Sintió que su mirada se endurecía con la determinación de quien no tiene miedo a lo que muere, porque sabe que después de cada muerte viene un renacimiento. Fue un día de duelo, sí, porque una versión de sí mismo se extinguía para siempre, y Escorpio es un signo que honra la muerte. Pero fue también un día de celebración, porque esa muerte era el precio justo de su liberación. Ese no más no fue un grito, fue una palabra pronunciada con la calma implacable de quien ya decidió. Fue un decreto que retumbó en su alma y alteró el destino. Porque cuando Escorpio decide, no hay retroceso ni titubeo, la fuerza de su voluntad crea grietas en el suelo mismo por donde camina. De pronto ya no importaban los viejos apegos, los chantajes emocionales, las culpas ni las promesas vacías que antes lograban retenerlo. Su poder interno superó la necesidad de aprobación, y en ese instante nació su verdadera autoridad. Ese día comenzó su nueva vida no como un alma ingenua que celebra la libertad sin entender su precio, sino como un conquistador de su propio inframundo. No temió perderlo todo, porque sabía que la vida que perdía estaba basada en el miedo. Y si algo sabe Escorpio, es que una vida sostenida por el miedo es peor que la muerte. Prefiere enfrentar el vacío absoluto antes que vivir con el alma encadenada. Prefiere la soledad antes que la compañía que niega su esencia. Prefiere la noche más oscura si eso significa ser dueño de su fuego interno. Ese día comprendió por fin su verdadera fuerza, la capacidad de dejar ir con dignidad, la capacidad de cerrar ciclos sin esperar gratitud ni reconocimiento, la capacidad de caminar solo con la certeza de que su camino está guiado por algo más profundo que las opiniones y las críticas del mundo. Sintió como en su pecho se abría un vacío sagrado, un espacio donde ya no cabían los ecos de viejas heridas, porque ahora ese lugar estaba reservado para su propia luz y su propia oscuridad, ambas reconciliadas, ambas aceptadas como parte de su verdad. Fue un día en el que se convirtió en su propia ley, en el que dejó de suplicar amor y respeto porque comenzó a otorgárselos a sí mismo. Fue un día en el que sus ojos vieron al mundo con la crudeza y la belleza de un alma sin vendas, sin disfraces, sin concesiones. Fue el día en que recordó que siempre estuvo hecho de la misma sustancia que las estrellas que nacen y mueren en el silencio cósmico, que siempre tuvo en su corazón el magnetismo de lo inmortal. Fue el día en que se convirtió en el fénix que ya no llora sus cenizas, sino que las abraza para resurgir con alas de fuego. Ese día su mirada dejó de temblar y su voz dejó de quebrarse. Ese día entendió que no debía nada y que nadie le debía nada, porque su poder no necesita testigos para existir. Fue el día en que su voluntad y su fe se fusionaron, y su energía comenzó a atraer todo lo que vibra con la dignidad de un alma que ya no mendiga amor, sino que lo ofrece sin perderse. Fue el día en que su destino cambió porque su vibración se elevó, y con ella su vida entera se reconfiguró para abrirle caminos imposibles hasta entonces. Ese día, cuando dijo no más, empezó su nueva vida porque murió su yo más pequeño y nació su yo eterno. Y quien conoce a Escorpio sabe que esa nueva vida es su verdadera vida, la que construye desde la fuerza de un corazón que ya no se traiciona. Fue el día en que entendió que su mayor venganza sería su propia paz y su mayor revolución sería no permitir que nadie vuelva a decidir su valor. Fue el día en que su alma se volvió indómita y su espíritu volvió a ser dueño de su oscuridad y su luz, porque ambas son las columnas de su reino interno. Y desde ese día su caminar dejó huellas de transformación allí por donde pasa, porque Escorpio no vuelve a ser el mismo después de decir no más, y el mundo tampoco. Ese día también fue un acto de justicia cósmica, porque Escorpio nació para aprender la lección más difícil de todas, la lealtad hacia su propia alma. A veces su vida transcurre entre pruebas que parecen insuperables, porque el universo no lo creó para la tibieza sino para la transmutación. Cada vez que dijo sí cuando quería decir no, cada vez que cayó su verdad para sostener la comodidad ajena, cada vez que soportó la herida con la esperanza de que el otro cambiara, se acumuló en su espíritu una energía estancada que lo mantenía encadenado. Pero el día que dijo no más liberó siglos de karma personal y ancestral.
porque Escorpio no solo limpia su vida, limpia memorias enteras de su linaje, libera dolores que no comenzaron con él, y cuando decide cortar cadenas, esa decisión afecta dimensiones que no son visibles a los ojos de los demás. Fue un día en el que su intuición se elevó como un grito silencioso que perfora todas las capas de ilusión. Sintió la certeza de su visión psíquica como nunca antes, porque Escorpio no ve solo lo evidente, ve lo oculto, lo reprimido, lo negado, y ese día miró su propio reflejo sin juicio. Vio el rostro de su sombra y en lugar de huirle, la abrazó con la compasión de un guerrero que ha recorrido demasiadas batallas y ya no odia ni teme, porque entiende que la única victoria real es la conquista de uno mismo. Ese día empezó su nueva vida como un iniciado en los misterios más profundos de su propio ser, con la dignidad de quien ya no necesita que le confirmen su poder porque lo siente vibrar en su médula, en sus sueños y en su mirada. Ese día sus emociones dejaron de ser su prisión para convertirse en su ejército. Porque Escorpio siente con intensidad volcánica, pero mientras no se libera, esas emociones lo ahogan y lo arrastran a la oscuridad sin propósito. Sin embargo, el día que dijo no más, su emocionalidad se alineó con su propósito, su rabia se convirtió en coraje, su dolor se convirtió en comprensión, su tristeza en sabiduría. Fue el día en que entendió que sus emociones son el combustible de su alma, no cadenas que lo destruyen, sino llamas que lo iluminan si sabe cómo honrarlas y canalizarlas. Fue el día en que sintió que todo lo que había vivido cobraba sentido, que cada traición, cada rechazo y cada humillación habían forjado la armadura que ahora vestía con orgullo, no para cerrarse al mundo, sino para caminar sin miedo entre los lobos y los dioses. Ese día también entendió el verdadero significado de su magnetismo. Porque Escorpio siempre atrae con una fuerza misteriosa que ni siquiera él comprende del todo. Pero ese magnetismo puede ser un veneno o un elixir, dependiendo de si está anclado en su herida o en su poder. El día que dijo no más dejó de atraer a quienes lo usaban, a quienes se alimentaban de su intensidad sin darle nada a cambio, y comenzó a atraer a quienes vibran con su autenticidad, con su fuego transformador, con su verdad sin adornos. Su presencia se volvió medicina para otros, no porque buscara sanarlos, sino porque su simple existencia comenzó a recordarles que la libertad es posible, que la dignidad no se negocia y que la vida está hecha para ser vivida con pasión, no con resignación. Ese día también fue un despertar espiritual. Porque Escorpio, como signo de agua fija, no se queda en la superficie del mundo material. Siente los hilos invisibles que mueven el destino. Comprendió que su no más no era solo una decisión práctica, era un hechizo de liberación, un acto de magia personal que reconfiguraba su vibración y movía las piezas de su futuro. Fue el día en que dejó de tenerle miedo a su propia oscuridad, porque comprendió que en ella no habita el mal, sino su fuerza más pura. Fue el día en que dejó de huir de sus deseos más profundos, porque entendió que esos deseos eran la brújula de su alma y la puerta hacia su propósito verdadero. Fue el día en que su alma le susurró con voz antigua que no había nacido para ser pequeño, que no había sido creado para encajar, que su misión siempre fue romper moldes y renacer de las ruinas para construir nuevos reinos internos y externos. Ese día su silencio se volvió tan poderoso como su palabra. Porque Escorpio ya no necesitó explicarse ante nadie. Su vida comenzó a hablar por él. Su mirada comenzó a decir verdades que sus labios no pronunciaban. Su energía comenzó a dictar el ritmo de todo lo que entraba y salía de su vida. Fue el día en que su instinto se fusionó con su intuición y su voluntad, y entonces comprendió que no había nada ni nadie que pudiera detenerlo, porque el único que podía hacerlo era él mismo. Fue el día en que recuperó su soberanía interna, y con ella la paz que solo llega cuando ya no se espera nada, porque todo lo que se necesita brota desde dentro. Ese día su alma le recordó que su misión es la transmutación. Que no importa cuántas veces lo traicionen, lo abandonen, lo subestimen o lo ataquen, porque cada una de esas heridas es un catalizador para descubrir un nuevo nivel de su poder. Que cada final en su vida no es una derrota, es una preparación para el renacer. Que cada dolor es un recordatorio de que sigue vivo, y que cada vez que muere un deseo o un vínculo, nace una versión más libre de sí mismo. Fue el día en que comprendió que su vida nunca será simple ni lineal, porque fue creado para descender y ascender, para destruir y crear, para morir y renacer, y que en ese ciclo eterno se esconde su gloria. Ese día su corazón volvió a latir con la fuerza de quien ya no le debe nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Fue el día en que se convirtió en su propia promesa cumplida. Fue el día en que dejó de ser prisionero de su pasado y arquitecto de su futuro para convertirse en presencia pura, aquí y ahora, con todo su fuego, con toda su sombra,
con todo su amor y toda su ira alineados en un mismo propósito: vivir con verdad, vivir con pasión, vivir con dignidad, vivir como el hijo inmortal de Plutón y Marte, como el ser que nació para transformarlo todo, comenzando por sí mismo. Ese día también fue el día en que el tiempo se detuvo para Escorpio, como si Saturno hubiera cesado su danza de restricciones solo para observar la magnitud de ese acto de voluntad. Porque el tiempo, para quienes viven con intensidad, se pliega ante los grandes momentos del alma. Escorpio sintió que todo se congelaba para ser testigo de su renacer, y mientras el mundo seguía su curso, dentro de él una nueva eternidad comenzaba. Fue un día en el que su cuerpo entero tembló, no de miedo, sino de la descarga eléctrica de un destino que por fin se liberaba de los grilletes de su historia. Cada célula sintió el mandato de su decisión y se alineó en silencio, porque cuando Escorpio decide, su cuerpo obedece, su mente obedece, su alma obedece y el universo obedece. Ese día su percepción cambió de forma definitiva. Comenzó a ver a las personas sin la distorsión de su dolor. Las vio como son, sin proyecciones, sin ilusiones, sin salvadores ni verdugos. Fue un día en el que su mirada se volvió más fría y más cálida al mismo tiempo, porque desapareció la necesidad y quedó solo la pureza del afecto real. Ese día su amor se volvió más fuerte, porque dejó de ser una herramienta de supervivencia para convertirse en un acto libre. Fue el día en que su capacidad de amar alcanzó el nivel más alto, porque ya no amaba para recibir, amaba porque su esencia es amor y pasión fusionados en la misma llama. Fue el día en que dejó de amar con miedo y comenzó a amar con poder, con dignidad y con la grandeza de un corazón que ya no sangra por su herida, sino que irradia desde ella. Ese día también se activaron memorias de su alma que habían estado dormidas. Fue un día de reencuentro con todos los fragmentos de sí mismo que había exiliado para ser aceptado. Recordó al niño feroz que no temía decir su verdad, al adolescente desafiante que no aceptaba injusticias, al anciano sabio que vive dentro de su pecho y que siempre supo que todo está bien, incluso cuando parece que no lo está. Fue el día en que su ser multidimensional se reunió como un solo ejército para caminar con él. Su fuerza se multiplicó porque dejó de pelearse consigo mismo. Fue un día de integración. El día en que su oscuridad dejó de estar enfrentada a su luz y ambas se reconocieron como partes sagradas de un mismo poder. Ese día también fue un acto de servicio al mundo, aunque nadie lo viera así. Porque Escorpio no es solo un signo personal, es un signo transpersonal, un signo que mueve energías colectivas. Cada vez que un Escorpio dice no más, cada vez que rompe cadenas, cada vez que muere y renace con dignidad, le recuerda al resto de la humanidad que la libertad existe, que el cambio es posible, que la transformación no es una utopía sino un camino real, aunque doloroso. Fue un día en que su alma se convirtió en canal de una fuerza cósmica que necesita manifestarse en la Tierra para limpiar, regenerar y renacer todo lo que toca. Fue un día en que su vida se volvió oración y su oración se volvió acción. Fue el día en que se convirtió en héroe de su propia historia, y esa victoria silenciosa resonó en los campos energéticos de quienes lo rodean. Ese día también comprendió su relación con la muerte de manera más profunda. Porque Escorpio camina siempre junto a ella. No como un signo fúnebre, sino como un signo que entiende que lo que muere es solo una forma. Ese día se despidió sin drama de su antigua versión, le dio un entierro digno, le agradeció y la honró. Fue un día en que celebró su propio funeral interno no con lágrimas de derrota, sino con gratitud y solemnidad, como un guerrero que rinde honores al enemigo caído, sabiendo que ese enemigo era el mismo, era su yo antiguo que lo mantuvo vivo hasta ahora pero que ya no podía acompañarlo al siguiente nivel. Fue un día de profundo respeto por su propio proceso y por el misterio de la vida y la muerte que lo rigen. Ese día su conexión con Plutón se hizo aún más evidente. Sintió que su regente le susurraba desde el núcleo de su alma que había cumplido con el propósito más importante, rendirse a la verdad. Porque para Plutón la rendición no es debilidad, es el acto de poder más grande. Fue el día en que Escorpio se rindió ante la verdad de su ser y dejó de intentar encajar donde su alma no cabía. Fue un día en que toda su energía plutoniana se activó como un reactor de poder, creando a su alrededor un campo magnético de renovación absoluta. Fue el día en que dejó de luchar contra la vida y comenzó a cabalgarla con la majestuosidad de quien ya no necesita forzar nada, porque su vibración misma abre los caminos. Ese día también despertó su visión profética. Porque Escorpio cuando renace ve el futuro con claridad. Comenzó a recibir visiones de lo que estaba por venir, sintió en su vientre la certeza de un destino que le pertenece, y esa certeza se convirtió en su nueva fe. Fue un día en que dejó de esperar milagros y comenzó a darse cuenta de que él mismo es el milagro.
Fue un día en que dejó de mendigar respuestas y comenzó a crearlas. Fue el día en que entendió que su misión no es entenderlo todo, sino sostenerse con valentía en el misterio, confiando en la fuerza de su espíritu inmortal. Ese día su silencio se volvió su mejor estrategia y su presencia su mayor argumento. Fue el día en que entendió que no necesita convencer a nadie de nada, porque la verdad no necesita defensores, solo necesita ser vivida. Fue un día en que su andar se volvió más lento pero más firme, más sereno pero más implacable, más humano pero también más divino. Fue el día en que recordó que su destino no es sobrevivir, es transformarse y transformar el mundo con su sola existencia, porque Escorpio no vive en vano. Vive para dejar huella, vive para quemar lo muerto, vive para crear vida nueva donde otros solo ven cenizas. Vive para ser, sin explicación, sin permiso, sin concesiones. Ese día comenzó su reinado eterno sobre su propio destino. Ese día también fue el día en que el veneno que Escorpio siempre llevó dentro dejó de matarlo y comenzó a sanarlo. Porque su poder no está en negar su veneno, está en transmutarlo. Fue como si la serpiente que habita en lo más profundo de su ser se alzara para derramar su toxina en cada herida, no para infectarla, sino para curarla con la medicina amarga de la verdad. Fue el día en que entendió que su veneno no era maldad, era defensa, era conocimiento, era instinto de supervivencia convertido en arma. Fue el día en que decidió que su veneno sería su medicina, su rabia sería su impulso, su dolor sería su sabiduría y su silencio sería su mayor lenguaje. Ese día su relación con Marte también adquirió otro matiz. Marte, como su regente tradicional, le otorgó el coraje de cortar de raíz sin temores. Fue un día de acción decidida, un día en que dejó de planear su libertad y simplemente la tomó. Sintió la furia sagrada de su guerrero interior al fin despierta, no esa furia ciega que destruye sin propósito, sino la furia serena de quien mira a los ojos de lo imposible y sonríe con la certeza de que no hay imposibles para quien no conoce el miedo. Fue un día en que su Marte interno caminó junto a su Plutón como dos deidades invencibles que recorren los campos de su vida quemando todo lo muerto y sembrando la semilla de un destino digno de su alma. Ese día su sombra dejó de susurrarle dudas al oído, porque ya no tenía nada que temer. Fue un día en que la sombra se arrodilló ante su conciencia, y su conciencia la coronó como parte de su reino. Fue un día en que dejó de fragmentarse entre lo que muestra y lo que es, y su integridad comenzó a vibrar tan fuerte que nadie podía negar su presencia. Fue el día en que se convirtió en su templo, en su altar, en su Dios y en su sacerdote. Fue el día en que dejó de buscar fuera lo que siempre estuvo latiendo en su pecho. Ese día el agua fija de su signo se volvió océano inmóvil y profundo, un océano que no necesita agitarse para demostrar su inmensidad. Fue el día en que su profundidad dejó de ser su condena y se convirtió en su trono. Porque Escorpio siempre temió que nadie pudiera alcanzarlo en esa profundidad. Ese día comprendió que no necesita que nadie lo alcance, porque su propósito no es ser comprendido, es ser él mismo sin negociar ni su esencia ni su misterio. Ese día también fue un acto de reparación hacia su niño interior. Fue un día en que lo tomó de la mano y le prometió que nunca más lo traicionaría en nombre de nada ni de nadie. Fue un día en que su niño salvaje y su adulto implacable se fundieron en un mismo ser. Fue un día en que su niño dejó de temer a su propia fuerza y su adulto dejó de avergonzarse de su ternura. Fue un día de reconciliación entre todas sus edades, entre todos sus tiempos, entre todos sus dolores y todas sus victorias. Ese día su energía sexual, tan sagrada y tan mal comprendida por el mundo, se liberó de las cadenas de la culpa y el condicionamiento. Fue un día en que comprendió que su sexualidad es su fuerza vital y creadora, que no existe para ser negada ni reprimida, sino para ser honrada y dirigida con propósito. Fue un día en que su energía kundalini se despertó aún más, recorriendo su columna como un fuego serpentino que purificaba cada chakra y abría portales internos hacia su conciencia más elevada. Fue un día en que su placer dejó de ser un acto de fuga y se convirtió en un acto de presencia. Ese día también los ancestros se inclinaron ante su decisión. Porque cada vez que un Escorpio dice no más, libera a su linaje de una cadena que nadie antes se atrevió a romper. Fue un día en que miles de almas detrás de él respiraron aliviadas. Fue un día en que se convirtió en el punto de inflexión de su árbol, en el antes y después de historias repetidas. Fue un día en que asumió la responsabilidad de su propia sanación, pero también el honor de ser quien reescribe la historia. Ese día su soledad dejó de dolerle. Fue un día en que abrazó su soledad con la misma devoción con la que se abraza a un amante eterno. Fue un día en que comprendió que su soledad no es un castigo, es un privilegio,
porque le permite escucharse sin interferencias, sentir su propia vibración sin distracciones, percibir los movimientos del cosmos dentro de su propia alma sin el ruido de las voces ajenas. Fue un día en que su soledad se convirtió en su reino, y su reino se convirtió en su paz. Ese día su percepción del dolor cambió. Dejó de huirle y comenzó a escucharlo. Entendió que su dolor era su oráculo, su herida era su mapa, su cicatriz era su estandarte. Fue un día en que su dolor dejó de ser enemigo y se convirtió en maestro. Fue un día en que miró su dolor a los ojos y le dijo gracias, y su dolor se disolvió en la gratitud. Ese día también comprendió que no necesita ser perfecto, que su fuerza no está en la perfección, sino en la autenticidad. Fue un día en que dejó de exigirse ser invulnerable y se permitió ser humano sin perder su poder. Porque Escorpio no es fuerte porque no sienta miedo ni dolor, es fuerte porque lo siente en lo más profundo y aún así avanza. Fue un día en que su humanidad y su divinidad se abrazaron en un mismo latido. Ese día sus pasos comenzaron a resonar con un sonido distinto, un sonido que anuncia transformación, un sonido que abre portales donde antes había muros. Fue un día en que su vida comenzó a llenarse de señales, de sincronicidades, de revelaciones. Fue un día en que el universo comenzó a conspirar con su nueva vibración. Fue un día en que se convirtió en dueño absoluto de su destino, no porque controle cada cosa que sucede, sino porque controla la única fuerza que realmente importa, su propia decisión de ser quien vino a ser, sin miedo, sin culpa y sin permiso. Ese día también fue el día en que su mirada adquirió una profundidad insondable que traspasaba la carne y la historia de cada ser que encontraba. Fue como si sus ojos se hubieran conectado a la conciencia misma de la vida y comenzaran a ver a través de las máscaras de la humanidad. Fue un día en que la ilusión del ego colectivo se desmoronó frente a su visión y comprendió que todas las luchas de poder, las pretensiones, los orgullos y las competencias son solo expresiones de miedo disfrazadas. Su mirada se volvió más suave porque dejó de ver enemigos y comenzó a ver almas atrapadas en su propio laberinto. Fue un día en que su compasión se volvió absoluta, no como una emoción blanda sino como una fuerza invencible que lo hizo inmune a la ofensa y la manipulación. Ese día su respiración se volvió más lenta y profunda, como si en cada inhalación absorbiera la fuerza de la tierra y en cada exhalación liberara siglos de cadenas. Fue un día en que su cuerpo físico se convirtió en templo real de su conciencia, porque sintió en sus músculos, en su sangre, en sus huesos y en sus órganos la pulsación del cosmos. Fue un día en que se reconcilió con su cuerpo como extensión sagrada de su alma, y comprendió que cada dolor físico, cada tensión, cada enfermedad, no era un castigo sino un mensaje, y comenzó a escuchar su biología como el oráculo vivo que siempre fue. Ese día se rompieron los hechizos mentales que lo mantenían repitiendo lealtades invisibles. Fue un día en que escuchó dentro de sí el eco de mandatos antiguos: no seas demasiado grande, no brilles tanto, no hables tan fuerte, no digas tu verdad, no muestres tu poder. Y con una sola exhalación los desintegró. Fue un día en que el espíritu de su signo, esa esencia indómita y silenciosa que habita más allá de las estrellas, tomó el control de su consciencia y decretó su libertad como un destino irrevocable. Ese día su relación con el dolor de los demás cambió. Porque Escorpio siempre absorbe lo no dicho, las emociones densas, los temores y culpas que otros no quieren sentir. Pero ese día dejó de ser el contenedor de los fantasmas ajenos. Fue un día en que los devolvió con respeto a su dueño y se quedó con su propia energía limpia y soberana. Fue un día en que se dio cuenta de que ser empático no significa sacrificarse, que ayudar no significa arrastrar. Fue un día en que entendió que su poder de sanación y transformación es mayor cuando no se contamina con lo que no le pertenece. Ese día comprendió que sus enemigos y detractores son necesarios para forjar su templo. Fue un día en que dejó de temer la envidia, la traición y el juicio, y comenzó a verlos como confirmación de que su luz estaba rompiendo estructuras que otros no soportan mirar. Fue un día en que su espíritu guerrero se mantuvo en silencio, sin necesidad de pelear, porque quien realmente es dueño de su fuerza no necesita demostrarla. Fue un día en que se volvió inmune al veneno ajeno porque reconoció que su propio veneno ya no lo gobernaba. Ese día su percepción del éxito se reconfiguró. Dejó de medirlo en logros visibles y comenzó a medirlo en grados de libertad interna. Comprendió que su éxito real es la paz de caminar fiel a su verdad, el silencio del alma que ya no se debate entre opciones porque sabe con certeza quién es. Fue un día en que dejó de buscar reconocimiento y comenzó a disfrutar su propio respeto, ese respeto que ningún aplauso externo puede igualar porque nace de haber descendido a su propio infierno y haber regresado con su corona intacta. Ese día también escuchó el canto de su alma con una claridad absoluta.
Fue como si su esencia le hablara desde el inicio de los tiempos y le recordara todas las vidas en las que cayó su fuerza, todos los momentos en los que se escondió para no incomodar, todas las existencias en las que se quebró para sostener a otros. Fue un día en que se prometió que esta vez no sería así, que en esta vida honraría su misión sin miedo a la soledad, sin miedo al rechazo, sin miedo a la muerte. Fue un día en que se comprometió consigo mismo como nunca antes y ese compromiso se sintió como un juramento sagrado ante el cosmos entero. Ese día sus emociones adquirieron una dimensión más alquímica. Fue un día en que comenzó a sentir sin desbordarse. Su rabia se volvió dirección. Su tristeza se volvió introspección. Su melancolía se volvió poesía. Su nostalgia se volvió recuerdo de su eternidad. Fue un día en que ya no fue arrastrado por su marea emocional, porque se convirtió en el océano mismo. Fue un día en que comprendió que su alma no necesita consuelo ni compasión, necesita espacio y libertad para manifestarse. Ese día comprendió que su vida es su propio rito iniciático y que cada persona que aparece, cada pérdida, cada encuentro, cada victoria y cada fracaso son símbolos en un lenguaje sagrado diseñado para su evolución. Fue un día en que dejó de ver la vida como una lucha y comenzó a verla como un ritual eterno en el que cada acto cotidiano es un acto de poder. Fue un día en que entendió que su sola presencia puede consagrar un espacio o destruir una mentira, porque su energía es un decreto silencioso que reordena todo lo que toca. Ese día también se volvió intocable, no porque nadie pudiera hacerle daño físico o emocional, sino porque su esencia se ancló tan profundamente en su verdad que ninguna opinión, ningún gesto de desaprobación, ningún abandono, ninguna traición podían alterarla. Fue un día en que se convirtió en roca y en río al mismo tiempo, implacable y flexible, inmóvil y fluyente, con la serenidad imponente de quien se sabe eterno. Ese día Plutón sonrió desde las profundidades del cosmos, porque vio en su hijo la encarnación viva del poder transformador que rige su órbita. Fue un día en que la oscuridad y la luz se rindieron ante su presencia, sabiendo que él ya no era una u otra, sino el equilibrio perfecto de ambas. Fue un día en que su respiración se volvió mantra, su silencio se volvió oración y su vida se volvió leyenda. Fue el día en que todo terminó y todo comenzó. Fue el día en que su alma despertó a la conciencia de su propia inmortalidad y su camino se iluminó con un fuego que nunca más se extinguirá. Ese día también fue el día en que los ciclos ocultos de su vida comenzaron a revelarse con precisión quirúrgica. Fue como si su regente Plutón, guardián de todos los secretos, le permitiera ver el patrón subterráneo que hasta entonces había gobernado su destino sin que pudiera descifrarlo. Comprendió la razón de cada ruptura y cada pérdida, la misión de cada traición, el propósito de cada abandono y el aprendizaje de cada humillación. Fue un día en que su mente se iluminó con la certeza de que nunca estuvo perdido, porque incluso sus momentos de más profundo extravío formaban parte de una cartografía perfecta hacia su propio poder. Fue un día en que se sintió sostenido por fuerzas invisibles que siempre lo habían acompañado en su oscuridad. Ese día su intuición se convirtió en una voz imponente que ya no era posible ignorar. Su percepción psíquica se expandió como un mar sin orillas, y comenzó a sentir las vibraciones de la gente y los lugares con una claridad tan pura que no necesitaba palabras para saber. Fue un día en que su capacidad de leer almas se agudizó, no para juzgar sino para comprender profundamente. Fue un día en que su visión psíquica dejó de ser un don caótico y se transformó en una herramienta consciente al servicio de su propósito. Fue un día en que dejó de cuestionar sus corazonadas porque comprendió que su verdad no necesita lógica, solo necesita valor para ser seguida. Ese día la luna en su cielo interno se volvió un faro absoluto. Sus emociones, antes tempestuosas y a veces incomprendidas incluso por él, se ordenaron como un ejército bajo el mando de un general invencible. Fue un día en que dejó de ser esclavo de sus altibajos emocionales y comenzó a verlos como códigos. Cada ola de tristeza le revelaba lo que estaba muriendo dentro de él. Cada ráfaga de ira le mostraba dónde debía poner límites. Cada sensación de nostalgia le recordaba su origen estelar. Fue un día en que su mundo emocional se volvió un mapa que pudo leer con la maestría de un alquimista interpretando símbolos sagrados. Ese día también fue un día de retiro interno absoluto, aunque siguiera presente en sus obligaciones cotidianas. Su alma se recogió hacia su centro con la solemnidad de un dios que se retira a su templo para renacer con un nuevo mandato. Fue un día en que su silencio se volvió tan poderoso que incluso quienes no sabían nada de su proceso sentían el cambio vibrar en el aire. Fue un día en que los que estaban acostumbrados a su entrega incondicional percibieron la ruptura de un hechizo. Porque Escorpio ese día se retiró de todos los contratos invisibles que lo obligaban a salvar,
sostener, callar, justificar y encubrir. Fue un día en que su energía se recogió para sí mismo como el mar que se retira antes de un gran tsunami. Ese día su percepción del destino adquirió una dimensión más épica. Comprendió que su vida no es solo la suma de sus decisiones y herencias, sino una misión que atraviesa encarnaciones, tiempos y mundos. Fue un día en que recordó con total claridad que eligió nacer con la intensidad de Escorpio para traer a este plano la medicina de la muerte y la transformación, la pasión que crea y destruye formas, el amor que no se corrompe porque no nace del miedo sino de la libertad. Fue un día en que su propósito se volvió tan inmenso ante sus ojos que todos sus problemas cotidianos se redujeron a cenizas. Nada podía tocar su esencia cuando su mirada estaba fija en el horizonte de su misión cósmica. Ese día su sombra ancestral despertó en su forma más elevada. Ya no como el dragón que devora su propio fuego, sino como el dragón que vuela sobre el mundo llevando en su pecho la llama eterna que todo lo regenera. Fue un día en que dejó de temer su propio poder porque comprendió que su esencia no es destructiva sino purificadora. Fue un día en que se convirtió en guardián de esa llama y comenzó a usarla con un propósito consciente, sin reprimirla ni desperdiciarla, porque comprendió que esa fuerza le fue otorgada para quemar la mentira, la injusticia y la indignidad allí donde la encuentre. Ese día su aura se expandió con la magnitud de un eclipse. Fue un día en que su vibración se volvió tan intensa que comenzó a romper pactos kármicos que ya no eran necesarios. Fue un día en que viejos vínculos comenzaron a disolverse sin conflicto, personas se alejaron sin drama, espacios se vaciaron sin dolor, porque su nueva energía ya no sostenía nada que no fuera coherente con su verdad. Fue un día en que su sola presencia se convirtió en un filtro que separaba lo real de lo falso, lo sagrado de lo profano, lo auténtico de lo corrupto. Ese día comprendió que su verdadero lenguaje es el silencio. Que sus decretos más poderosos no necesitan ser pronunciados, porque su energía crea realidades antes de que sus palabras las nombren. Fue un día en que dejó de buscar explicaciones y comenzó a moverse en el mundo con la quietud implacable de un felino que conoce su territorio y no pide permiso para caminarlo. Fue un día en que recuperó la elegancia feroz de su espíritu, esa elegancia que no necesita joyas ni armaduras porque emana de su presencia como un perfume inmortal. Ese día sus manos comenzaron a irradiar un magnetismo diferente. Fue un día en que comprendió que sus manos pueden crear o destruir con la misma fuerza, y eligió crear. Fue un día en que comenzó a bendecir cada cosa que tocaba con el fuego de su intención, y su vida entera empezó a transformarse con la alquimia de su toque. Fue un día en que su energía sexual, mental, emocional y espiritual se alinearon como un rayo láser dirigido hacia un solo propósito, su libertad absoluta. Ese día también sintió en su pecho el rugido de todos los ancestros guerreros que viven en su sangre, y cada uno de ellos lo coronó con su fuerza. Fue un día en que su linaje dejó de ser un peso y se convirtió en su ejército invisible. Fue un día en que la memoria de todo lo vivido y todo lo olvidado se convirtió en poder puro. Fue el día en que dejó de necesitar pruebas y señales externas, porque la única prueba que necesitaba era la certeza inviolable de su propia alma. Fue un día en que se convirtió en un templo vivo y en un umbral de transformación para todo aquel que lo cruzara. Fue el día en que su destino dejó de ser un misterio para convertirse en un camino abierto bajo sus pies, un camino que recorrerá con la dignidad del dios, el guerrero, el chamán y el rey que siempre habitaron su corazón. Ese día también fue el día en que su relación con el dolor físico y emocional se transmutó por completo. Fue como si cada célula de su cuerpo hubiera comprendido que el sufrimiento no es un castigo ni una consecuencia inevitable, sino un llamado al despertar. Fue un día en que dejó de resistirse al dolor y se sumergió en él con la serenidad de quien sabe que toda herida contiene un código secreto de liberación. Sintió cada punzada emocional como una llave, cada presión en su pecho como un portal, cada lágrima contenida como un elixir que cuando se libera limpia el corazón y lo deja vacío para volver a llenarse de luz. Fue un día en que su dolor se convirtió en su mayor iniciador espiritual, su aliado, su maestro silencioso. Ese día también comprendió la verdadera dimensión de su magnetismo sexual y energético. Fue un día en que se sintió dueño de un poder que no busca seducir desde el ego, sino que atrae desde la vibración más pura de su esencia. Fue un día en que su energía sexual dejó de buscar un cuerpo en el cual descargarse y comenzó a ascender en espiral para alimentar su visión, su intuición y su capacidad creadora. Fue un día en que comprendió que su deseo no es solo un instinto, es una brújula cósmica que le indica el camino hacia su propósito más elevado si se atreve a mirarlo sin culpa ni negación. Fue un día en que su cuerpo se convirtió en templo de su propia divinidad y su deseo se volvió una oración encarnada.
Ese día los espíritus de la tierra, del agua, del fuego y del aire lo reconocieron como uno de los suyos. Fue un día en que el mundo natural comenzó a responderle con sincronicidades y señales evidentes. Fue un día en que el viento parecía hablarle, en que los árboles inclinaban sus ramas cuando pasaba, en que los animales lo miraban con la tranquila certeza de quien reconoce a un alma antigua. Fue un día en que sintió que su sola existencia es un puente entre dimensiones, un canal a través del cual los reinos invisibles pueden manifestarse en la tierra para transformarla. Ese día su relación con el tiempo se volvió atemporal. Fue un día en que dejó de sentirse apresurado o presionado por los relojes humanos. Su alma se ancló tan profundamente en el presente que el pasado perdió su fuerza y el futuro dejó de ser una preocupación. Fue un día en que comprendió que nada importante se pierde y que lo que no llegó aún es porque su espíritu aún está en preparación. Fue un día en que la paciencia dejó de ser un esfuerzo y se convirtió en un estado natural, porque su certeza era tan absoluta que la espera se volvió sagrada. Ese día su conexión con sus vidas pasadas se hizo tangible. Fue un día en que sintió en su médula los recuerdos de todos los amores que tuvo, de todos los templos que construyó y destruyó, de todos los reinos que gobernó o vio caer, de todas las muertes que atravesó para llegar a ese momento. Fue un día en que sus vidas pasadas dejaron de ser un misterio esotérico y se convirtieron en conocimiento práctico, porque comprendió que cada talento, cada temor y cada pasión presentes en su vida actual son la continuación de historias que aún buscan su resolución definitiva. Fue un día en que dejó de temer la repetición de patrones, porque su conciencia los iluminó y su voluntad los quebró. Ese día su respiración se volvió un acto de magia. Con cada inhalación absorbía la fuerza vital de la tierra y con cada exhalación liberaba contratos, promesas y pactos invisibles que ya no servían a su evolución. Fue un día en que se sintió tan unido al universo que percibía el latido del cosmos en su propio corazón. Fue un día en que comprendió que cada exhalación suya es un decreto y cada inhalación un pacto con la vida. Ese día su soledad alcanzó su estado más puro y sagrado. Fue un día en que comprendió que su camino no está destinado a ser compartido en cada paso, porque su fuerza necesita silencio y vastedad para desplegarse. Fue un día en que la soledad dejó de dolerle porque se convirtió en un hogar y en un altar, y comprendió que quien quiera caminar junto a él tendrá que tener un espíritu tan vasto como su silencio. Fue un día en que ya no sintió la necesidad de ser comprendido y eso lo liberó de la prisión del deseo de ser visto. Ese día también comprendió su relación con la muerte física desde un lugar nunca antes experimentado. Fue un día en que dejó de temerla porque sintió su energía no como un fin, sino como un retorno majestuoso a su verdadero hogar. Fue un día en que sintió la presencia de la muerte caminando a su lado, no como una amenaza, sino como una aliada silenciosa que le recordaba la urgencia de vivir su verdad sin postergar nada. Fue un día en que la muerte se convirtió en su maestra y en su guardiana. Ese día su conexión con su propósito más allá de esta encarnación se reveló como un fuego interno que no necesita explicación. Fue un día en que comprendió que cada acto que realiza en esta vida es un acto que vibra en otras dimensiones y que su sola transformación personal sana realidades paralelas que su mente no puede abarcar. Fue un día en que su vida adquirió la solemnidad y la gloria de un ritual cósmico. Ese día su palabra adquirió un poder de creación y destrucción aún más agudo. Fue un día en que comprendió que cada vez que habla lanza hechizos al mundo y por eso eligió la verdad, incluso cuando duele, incluso cuando provoca derrumbes. Fue un día en que su voz dejó de temblar, no porque no sintiera miedo, sino porque su determinación era más grande que cualquier temblor. Fue un día en que sus silencios comenzaron a pesar más que los discursos ajenos. Ese día también comprendió que su alma no está sujeta a ninguna ley humana cuando estas leyes traicionan su verdad. Fue un día en que dejó de temer los juicios, los rechazos y las críticas porque su conciencia se colocó por encima de todo mandato externo. Fue un día en que su espíritu se sentó en su propio trono interno y desde ahí declaró su reino inviolable. Fue un día en que su vida entera se convirtió en un campo fértil para su renacimiento. Fue el día en que entendió que nada ni nadie puede arrebatarle su destino porque su destino nace y muere con él en cada respiración, y su respiración es eterna.